público, porque naturalmente es aquello de que por sus obras los conoceréis. Es verdad que nosotros no habíamos tachado durante el proceso de selección a Conrado Reyes porque no teníamos ningún señalamiento concreto contra él. Había algunas informaciones, pero no eran consistentes. La evidencia vino el mismo día que tomó posesión. Pero y ustedes dirán, ¿por qué tantísimas cosas en apenas 2 semanas? Yo les voy a decir, porque empezaba el juicio de Alfonso Portillo, porque empezaba el juicio de el asesinato de Rodrigo Rosenberg, porque la agenda judicial no se aguantaba y había que tomar el control total de la institución en 2 semanas. De otra manera, seguramente hubieran tomado más tiempo, pero ese verdadero desembarco se tradujo en que la Fiscalía de Narcoactividad, o una de las secretarías, le fue ofrecida a Edna Barco, pero Edna Barco era la fiscal encargada de la masacre de Zacapa, que tuvo que ser destituida en 2008 porque se negaba a que el caso fuera transferido a la capital y porque no hacía más que filtrar las informaciones que interesaban a los inculpados, que quiero recordarles que eran los Zetas y el grupo del Cachetes, que solo habían asesinado a 12 personas. Pero para el Departamento de Recursos Humanos designó a Zoraida Samayoa de Torres, que estaba ligada y fue la que anunció, como vamos a ver a continuación, el sobreseimiento del caso de Álvaro Matus. Pero para subsecretario de Finanzas designó a Óscar Raúl Monzón Díaz, que estaba vinculado al anterior fiscal general Juan Luis Florido. Y como asesor designó a Carlos Rafael Asturias, que venía de trabajar en Casa Presidencial. En cuanto a la contratación del secretario de Coordinación, le ofreció el puesto y también decían, ¿y por qué dice adoptistas que diga quiénes son? Pues sí, Mérida Cifuentes, secretario de Coordinación, socio del despacho de Esprosa y también socio de Adoption Supervisors de Guatemala, investigado en 7 casos de adopciones ilegales. Y porque como asesor igualmente contrató a su hermano, o estaba en disposición de contratar a su hermano, Julio Reyes Agastume, con el que le vincula, además de esa relación familiar, una obvia relación de incompatibilidad y de conflicto de intereses. Y también reclutó para su equipo a Osmán Contreras, ex militar encargado de seguridad, que fuera vicesecretario de la SAS con Carlos Quintanilla hasta la destitución de ambos. Y nos vuelve a salir esa relación que señalábamos con anterioridad. Los hermanos Valdés, el fiscal general, el cuñado, el otro cuñado, el aeropuerto y el señor Garrido. Juan Roberto Garrido Pérez, ex capitán del Ejército, nombrado de facto jefe de seguridad del Ministerio Público, y digo de facto porque aunque nunca hubo nombramiento, vean ustedes esa tarjeta de visita que el señor Garrido se hizo imprimir, donde decía jefe de seguridad del Ministerio Público y la dirección calle Gerona. De manera que como debió repartir varios centenares, no creo que nadie ponga en discusión en este momento que capaz que la tarjeta la ha prefabricado la Sisi. No, él la repartió. Juan Roberto Garrido Pérez era conocidamente miembro del equipo, era y es, de Carlos Quintanilla. Quizá Conrado Reyes, cuando le eligió, no sabía que le habían retirado la visa americana por narcotráfico. Quizá tampoco sabía que era gerente de seguridad de la Aeronáutica Civil cuando se produjeron los casos más sonados de tráfico de ilegales, de contrabando, el robo de 9 millones de dólares, los robos en varias tiendas del aeropuerto y el asesinato del hijo de Amílcar Méndez. Pero era. Y tampoco sabía, a lo mejor, Conrado Reyes, que ese señor que no tenía nombramiento, aunque sí tarjetas de fabricación casera, aterrizó el mismo día en que Conrado Reyes tomó posesión como fiscal general y empezó a solicitar informes a todos los fiscales distritales, jefes de sección y encargados de unidad. Y como son muchos, no me dejarán mentir. Y de la misma manera ordenó que se tomara el control de todos los casos de la Fiscalía Especial de la SISIG. Y de la misma manera, Conrado Reyes ordenó, a ver un momento, sí, estamos bien, no, perdón, no era
no era Garrido, lo de Garrido viene después. Conrado Reyes también solicitó informes a todos los fiscales distritales, jefes de sección y encargados de unidad, no muy respetuoso con la independencia en el ejercicio de sus funciones. Ordenó tomar el control de todos los casos de la Fiscalía Especial, ordenó que no se procediera desde la Fiscalía Especial a realizar ninguna diligencia relevante ante los tribunales sin permiso personal y previo de su persona. No se podían ya pedir arrestos, no se podían pedir escuchas, no se podían pedir allanamientos sin autorización del señor Reyes. Y de la misma manera prohibió, quién sabe por qué relación tendrá con el señor Menocal, cualquier relación directa de la Fiscalía Especial con el Ministerio de Gobernación. Todo tenía que pasar por su oficina. Y de la misma manera suspendió el traslado de la Fiscalía de la SISIG a una nueva sede dentro del edificio de la Fiscalía General, que estaba planificada desde hacía meses porque por fin se iba a producir la ampliación, pero él dijo, como no va a haber ampliación, ¿para qué se van a cambiar? Y luego, a continuación, como ustedes saben, porque esto ha aparecido en los medios de comunicación, empezó a pedir renuncias de la secretaria general, del secretario privado, del subsecretario, de la secretaria de Finanzas, de Política Criminal, del Departamento Jurídico, etcétera, etcétera. Es decir, hizo lo único que la SISIG había pedido públicamente meses antes que no se hiciera: desmantelar el equipo de la Fiscalía General que estaba dando resultados. Y lo desmanteló al día siguiente de llegar. Y en su lugar puso a trabajar a estas personas, Zoraida Samayoa de Torres, que lo primero que anunció delante de testigos es que el caso de Álvaro Matus tenía que ser inmediatamente sobreseído. Y envió, como decía antes, porque me salté el slide, a Juan Roberto Garrido Pérez, sin nombramiento, a solicitar información a todos los fiscales de sección, a la unidad de métodos especiales, es decir, la de las escuchas telefónicas, a recabar información de todas las escuchas telefónicas en causas de narcotráfico. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Una lista de todos los teléfonos interceptados y un informe semanal del avance de todas las investigaciones. Recabó información especialmente de un caso en el que fueron incautados hace unos meses 1,5 toneladas de cocaína vinculada a Carlos Quintanilla, en lugar Las Bugambillas, zona 6, capital, Guatemala. Y como no le gustaba que Gobernación tuviera presencia, a pesar de que así lo establece la ley, porque las escuchas telefónicas en Guatemala las autoriza el juez, las practica el fiscal, pero las materializa la Policía Nacional Civil. Por eso tuvimos que adiestrar una unidad de policía, pues ellos dijeron que no, que eso no podía ser, que eso tenía que ser solo el MP, que cómo iba a saber Gobernación lo que el MP estaba haciendo, y que inmediatamente iban a cambiar la ley para que la policía no estuviera presente en las escuchas. Y luego se dedicó con sus hombres a espiar y seguir a los fiscales. Y llegamos a la comisión de postulación, porque esto es lo que estaba pasando en la trastienda, pero sabemos lo que estaba pasando a la luz. Y a la luz estaba pasando que 12 señores, mejor dicho, 11 caballeros y una dama, se reunían a deliberar, pero ninguno de ellos, que sepamos, deliberó jamás con el órgano colegiado de procedencia a quien se debía y de quien le venía el nombramiento. Es decir, el señor Álvarez Mansilla jamás consultó lo que pasaba en la comisión de postulación con el Pleno de la Corte Suprema. Hasta donde sabemos, don Bonerge Mejía jamás consultó con el rectorado ni con la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, los dos representantes del Colegio de Abogados menos, y tampoco los decanos de las universidades privadas. Y de esa manera, actuando de forma autártica, procedieron, entendemos nosotros, y así se desprende claramente de las dos resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, al abandono deliberado y reiterado de los intereses generales, al punto que el día que pusieron en escena la elección de la famosa lista final de los 6 candidatos, en 15 minutos se pusieron de acuerdo para elegir 6 candidatos sobre un total de 29. Es materialmente imposible, salvo que estuvieran de acuerdo de antemano. Es imposible elegir 6 de entre 29 en 15 minutos, las cuentas no salen. Pero para
quien pudiera ser escéptico y quedarle alguna sombra de duda, esos mismos postuladores muy